Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a su programa Descubriéndonos. ¿Cómo estás, José? Buena tarde. Luz, qué Hola, ¿cómo gusto. estás, Mau? Luz, no lo sé, Bueno, ¿cómo pues con el dice? compromiso de la semana anterior para que el día de hoy en nuestro programa, ahora sí, hablemos de qué es ser un padre o qué es ser una madre, ¿no? De este trabajo que hemos estado trayendo las últimas 2 semanas y que pues es del interés de muchas de las personas que nos siguen, evidentemente, pues porque creo que una de las tareas más difíciles de los que somos padres ha sido justamente esa y que por más que se intenta, por más que hacemos muchos esfuerzos de muchos temas, pues finalmente siempre damos cuenta que no es nada sencillo estar en esa tarea, ¿no? En ese trabajo. Entonces, pues, ¿qué es ser un padre? ¿A quién le gustaría comenzar? Bueno, no es una cuestión simple de definir, pero un tanto lo que hemos venido mencionando aquí, sí quisiera un poco enmarcarlo en un punto en concreto, y que es esto de los límites, lo que se llaman los límites. Es importantísimo, importantísimo que como papás pongamos límites. Esto no es una cuestión menor, porque si nosotros no ponemos esos límites, la sociedad lo va a hacer con el chico o la chica, y no lo va a hacer tan amistosamente o con tanto amor como lo podemos hacer nosotros. Entonces, parte de esta situación que a veces no es nada agradable y que en primera instancia no tiene a veces resultados así ideales, tiene que ver con esto. Es importantísimo poner esos límites porque aunque aparentemente no sean tan relevantes, esos límites estructuran. Si pensamos en un proceso civilizatorio, es esto sí se puede y esto no se puede. Y a veces es muy complicado poder ser más o menos equitativo en el asunto. O sea, perfección no va a haber errores. Y bueno, ¿es exclusivamente esto el lugar de un padre? Claro que no. Pero definitivamente yo quisiera hoy enfatizar en esta parte que es absolutamente fundamental. Si no hay límites, no hay posibilidad de una estructura. Es una estructuración subjetiva. Okay. O sea, yo en esto que está diciendo Mauricio es esencial, o sea, qué es la mamá, qué es el papá en sus funciones, pues es esta posibilidad de alguna forma de entender que las criaturitas cuando vienen al mundo, pues no vienen con un sistema ordenado, o sea, no hay nada filogenético, no hay nada que sea de forma espontánea y natural. O sea, de verdad, en los 2 primeros meses, cuando se habla de la libre demanda, por ejemplo, en el proceso de amamantamiento, pues está claro que en ese momento se puede ir se va generando esta condición de decir, bueno, en la libre demanda, los 2 primeros meses es posible que eso pueda funcionar, pero después hay que sumergir a estas criaturas en el mundo. Y eso de sumergirlos es empezar a generar delimitaciones, lo que está diciendo Mauricio. Límites que delimiten, que puedan construir un universo adentro, afuera, y estas delimitaciones es lo que va a ser el orden simbólico. Si no hay esas delimitaciones, lo que se genera es estos niños llenos de ansiedad, estos niños hiperactivos, ese tipo de cosas, porque eso es efecto de esta falta de las delimitaciones, de esos ordenamientos. Entonces, para que los papás además lo tengan claro, y eso es de una profunda ansiedad y angustia, porque precisamente por carecer de las delimitaciones, no tienen los instrumentos para organizar su vida en el mundo, las tareas, el ponerse a estudiar, en el momento en que pueden jugar, cómo jugar, las reglas del juego. O sea, hay toda una serie de cuestiones que se desprenden de nuestro estar en el mundo, de nuestro estar como ser social e incluso con nosotros mismos en los procesos de conocimiento que están construidos con las delimitaciones, los límites que ordenan. No límites de limitar, sino límites que delimitan, que ordenen, que construyan comarcas, ¿no? Escuchándoles a los dos y algo que yo decía en la ocasión anterior, es por eso que yo insisto en el que el tema del paternaje y del maternaje es un trabajo, porque me parece que esto que acabas de señalar, José, es muy importante y me parece que hace que tropecemos muchos en algún momento de la historia. Pensar que un niño nace y que ya nace con un programa definido en el que lo único que necesitas dejarlo es que crezca y apapacharlo o cuidarlo o darle condiciones
de alimento, de sustento, de abrigo, ¿no? De que tenga un espacio donde estar y un camino que caminar. Y como si todo lo demás fuera automático y simplemente fuera a caer. Y entonces hay gente que piensa, bueno, es que es cuestión de tiempo, es que está atravesando por la etapa en la que es muy travieso, es que está atravesando por la etapa en la que es muy preguntón, es que está... Y entonces, como que pareciera ser que nosotros estamos esperando que haya una serie de etapas definidas que se van a venir cumpliendo, en las cuales nosotros nada más como padres tendríamos que ser espectadores de las etapas que van cayendo y que eventualmente, si el niño, cuando llega a ser niño, adolescente, etcétera, tiene problemas, entonces quiere decir pues que me salió descompuesto, porque las etapas pues pasaban y simplemente llegaron. Entonces me parece interesante esto que estamos platicando, porque por eso yo digo que es un tema de un trabajo, porque el poner los límites, esta delimitación de la que tú estabas hablando, tiene que ver justamente con este trabajo, con esto que no representa que a fuerza siempre me sonría, que siempre me abrace, que siempre esté de buenas conmigo, sino que el trabajo que yo estoy haciendo como madre, como padre, representa la responsabilidad de que a veces el chiquito, la chiquita no esté de buenas, con lo que yo le digo, que a lo mejor me ponga ojos de odio y que no me quiera hablar en horas, pero que finalmente lo que estoy haciendo es poderle dar una estructura, porque esa estructura es importante y no es una estructura que es automática y que se genere simplemente porque el chiquito o la chiquita nació. Claro, y que no se espere una situación absolutamente tersa y sin accidentes. Los va a haber cuestiones ásperas, inevitablemente, y eso no está mal. Finalmente, por supuesto, hay acompañamiento, hay apoyo, pero también los límites son muy importantes. Y creo que si estamos destacando esto es porque a veces esas son las partes más complejas y hablando de todas estas inseguridades y culpas de los padres, tienen mucho que ver con esta cuestión. ¿Cómo le pongo un límite? Y yo insisto en esta cuestión, si tú no se lo pones, se lo van a poner afuera. Sí. No te preocupes. Y muy agresivos, ¿sabes? Exactamente. Sí. Y que son esos tropiezos y que son esas angustias, esas cosas que finalmente llegan. Pero hay algo aquí que es interesante, porque tú estás hablando de límites y tú hablaste de delimitar. A veces me parece que hay padres que confunden los límites, de estos que estamos hablando de estructurar, con estas formas como radicalizadas de no permitir la escucha del hijo, de que las cosas tengan que estar dirigidas a un solo lugar, de estar marcando cosas, de no permitirles la posibilidad de saber qué quieren. Es que, o sea, Mauricio lo decía claramente como los límites que son necesarios para organizar, los límites que delimitan y no confundir autoridad con autoritarismo, ¿no? O sea, se trata de autoridad en el sentido de generar, sí, esta parte de estar arbitrando. Si el niño está jugando con cerillos, o sea, hay que poner un límite y hay que intervenir, o sea, no se puede que se queme para ver si lo aprende, o sea, no. Entonces, este sentido, sí, de no ser autoritario, porque esos límites que son de autoritarismo tampoco ordenan la subjetividad, o sea, lastiman la subjetividad. Estamos hablando de límites que ordenen, que generen esas condiciones. Pero algo, por ejemplo, algo que hoy me parece como que tenemos un testimonio muy claro de lo que está pasando, de lo mal que está pasando, son las llamadas generaciones de cristal o de terciopelo, también les llaman. ¿Por qué? Porque son gente que son chiquillos o incluso adolescentes y ya incluso grandes, algunos más grandes, que no tienen las herramientas porque carecen de los procesos de delimitación, que son las herramientas que nos sirven para ordenarlos y poder estar en el mundo. Entonces, frente a eso, todo lo demás es demasiado grande, todo es inhóspito, todo es difícil, todo es complejo, porque no les dimos las herramientas esenciales y entonces son pequeñitos y el mundo les parece demasiado grande, demasiado ríspido, demasiado inaccesible. Y esta inhospitalidad, esa rigidez, esa inaccesibilidad, es exactamente de lo que estabas hablando, Mauricio, de que no les pones límites en casa y allá afuera, en lo social, en la calle, va a venir verdaderamente lo agresivo, lo fuerte, lo violento, para que esos límites se impongan. Entonces, en medio de esa inhospitalidad, ese no saber qué hacer, pues finalmente forma parte de esto que señalabas, ¿no? Claro, y este punto en donde tú lo señalabas, Luz, entonces viene después, ¿en qué fallé? En justamente no poner esos límites. O como José lo dice, que me parece que tiene una sutileza, pero es importante, esto de delimitar, es decir, esto cabe afuera y esto cabe adentro. Esa parte es absolutamente fundamental porque, insisto, estructura,
da estructura. Y, insisto, si no la damos nosotros, la van a dar afuera con otro tipo de consecuencias. Y en efecto, si nos preguntamos en qué fallamos, casi siempre fallamos en ese punto. En nuestro trabajo de estructura. Pues bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa del día de hoy. Nos encontramos en la próxima. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias, José. Gracias, Hasta luego. Manuel.